Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Voy a empezar el podcast, un con un podcast mensaje de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Porque ella dice que Espacio quiere tener más patrocinado información por de Calle Cajamar, Granada. Banca Cooperativa. Podemos hacer algo quizás sobre... Sí, sin duda. Le he explicado ya o hemos Una de las más comentado- antiguas de Málaga. Eso es. Como ha comentado eso, que ella ya ha escuchado el podcast sobre el tema de todos esos comercios que estaban por Calle Granada, y ella quiere también que hablemos de la historia de Calle Granada, y seguro que yo creo que algo tiene que haber Hombre, ahí, no, sin duda, y además es una calle muy simbólica, porque calle Granada que termina en la Plaza de la Merced y estaba precisamente la Puerta de Granada. Exactamente. Con lo cual, sí. Desde aquí, Patricia, te digo que tendrás tu podcast de Calle Granada. Pues me ha dicho que es muy fiel, además me ha hecho comentarios sobre algunos episodios. Que se nota que lo escucha, Sí, ¿no? sí, que no ha sido algo casual. Perfecto, pues yo tengo otro mensaje de una profesora que trabaja en un cole de Saya Longa, que creo que nos escucha. Me ha llegado a través de dos compañeros, de Quique y de Rosel, que fueron a hacer un reportaje el otro día de escuelas rurales y hablaron con una profesora que dice que bueno, que no se le hace muy pesado el viaje a Saya Longa porque va escuchando, decía, sí, un podcast sobre historia que tenéis, Memoria Sur. Y entonces, bueno, Qué bueno. ya cuando me lo dijeron Kiki y Rosel ya me puse tan contenta. Así que desde aquí, tu nombre creo que no me lo dijeron, y si me lo dijeron se me habrá olvidado. Pero en ese viaje a Sayalonga, que sepas que hoy te acompañamos y nada, que tengas buen viaje y esperemos que te guste esta historia que te vamos a contar. Porque la historia que vamos a contar hoy, precisamente, es una de la que hemos hablado alguna vez por encima, pero no hemos llegado a desarrollar. Y yo creo que hoy es un buen día para hacerlo. Y es que vamos a poner, si quieres, los personajes sobre el escenario. Sobre el tablero, porque además esta es nuestra historia por excelencia, absolutamente. nuestras familias favoritas. Absolutamente, porque claro, si nos vamos a la Málaga del 19, nos vamos a encontrar que hay dos grandes familias, como hemos visto un montón de veces. Por un lado están los Larios y por otro lado están los Heredia. Efectivamente. Ellos son los que forman, o parte de los que forman, ese clan de la Alameda, de todos los que viven en esa zona de Málaga privilegiada de burguesía y de crecimiento económico. Y si diferenciamos esas dos grandes familias, Larios y Heredia, los Larios, digamos que se casaban o se relacionaban más entre ellos, o sea, era algo más Endogámico. endogámico, exactamente. Y los Heredia sí intentaban como ampliar familia, ampliar contactos, y un ejemplo, por ejemplo, es Trinidad Grun, ¿no? Que muchas veces hemos hablado de ese matrimonio con uno de los hijos de con Manuel el hijo Agustín mayor, Heredia. efectivamente, de Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermore. Sí, Curro, efectivamente, hoy vamos a hablar de manera transversal de esa relación familiar entre los dos clanes, pero sobre todo nos vamos a centrar en lo que se ha hablado mucho en los libros de historia y sobre todo en esa tradición oral de Málaga, que es la ruina de los Heredia. Vamos a dar ese contexto porque, como bien has dicho, los Larios se casaban entre ellos, tenían un tipo de concepto de las relaciones que tendían sobre todo a que esa fortuna no se distribuyera en más manos que no fueran las suyas, y yo creo que el caso revelador de esa forma de actuar es el caso de Martín Lario, el primer marqués de Lario, que se casa con su propia sobrina, con Margarita Lario y Martínez de Tejada, hermana de Carlos, del que ya hemos hablado en otro podcast, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues empieza un árbol genealógico fabuloso del que ya hablaremos en otro podcast, muy endogámico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Manuel Agustín Larios, que es el de la escultura de Calle Larios, se casó sin hijos, fue el solterón de la familia, pero sin embargo su hermano también se casó con otra prima, es decir, que ellos funcionaban así. Y los Heredia, vamos a ver, los Heredia no se casaban entre ellos, pero tampoco es que abriera mucho el círculo. No se alejaban tampoco mucho, es decir, pero bueno. Los Heredia lo que no hacían era repetir apellidos, pero los Heredia se encargaban de que esa fortuna y sobre todo el estatus social que tanto le había conseguido conseguir al padre, a Manuel Agustín Heredia, que no entró por la puerta grande de la sociedad malagueña, que era un comerciante con mucho dinero, pero no entró por esa puerta grande hasta que no se casó con Isabel Livermore Sala. Bueno, pues ellos, conscientes de eso, pues intentaban no ensanchar demasiado, con otros apellidos, pero que tuvieran su cuna, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hablabas del caso de Trinidad Grun, y el caso de Trinidad Grun, que Manuel Agustín Heredia no lo vio por una vez, sino por dos, porque sus dos hijos varones, Manuel y Tomás, se casaron con las dos hermanas Grun, con Trinidad y Julia,
Manuel Agustín Heredia no veía con buenos ojos esos matrimonios, porque sí que es cierto que eran chicas bien, de buena familia, que venían de Sevilla y tal, pero el padre, que ya lo hemos contado en algún otro podcast, el padre de Trinidad y de Julia, fue un cónsul prusiano que terminó exiliado. Entonces aquello como para Manuel Agustín Heredia fue, historia, ¿no? Fue así un poco. Uh-huh. De hecho, la boda de Trinidad y de Julia con los hermanos Heredia, se hace una mañana de enero, por la mañana, muy primerísima hora, cuando ya Manuel Agustín Heredia había fallecido hace poco, y yo creo que un poco consciente de que aquello no tenía todas las bendiciones. Que no era para sacar pecho tampoco. No tenía todas las bendiciones. Sí. Hombre, tú tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermore Salas, que por cierto, las 6 hermanas Livermore se casaron fabulosamente, ya lo contamos en el Clan de la Alameda, tuvieron 12 hijos, con lo cual los 12 hijos, pues, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Yo creo que la que mejor se casó, aunque, bueno, después por los giros del destino no tuvo esa suerte asentada y un poco lo que se esperaba de esa vida acomodada, fue Amalia Heredia, que emparentó con otras de las familias de alto copete de Málaga, que eran los Loring, ¿no? Exactamente. Que se casó con Jorge Loring. Porque si estamos diciendo que los Larios se han permanecido, se han mantenido ese prestigio, esa fama, incluso ese dinero hasta el día de hoy. Sí, sobre todo la fortuna. Yo creo que el prestigio y la fama está en las dos familias, incluso... los Heredias sí que guardan bastante, un poco, a mí cuando estudiaba Derecho me enseñaban la diferencia entre la autoridad y la autoritas, ¿no? La autoritas es lo que te ganas. Eso es. Y entonces yo creo que los Heredia conservaron esa autoritas, pero el dinero definitivamente no. Y como tú bien ibas a explicar, Curro, los Larios sí, con los Larios sí ocurrió. No solo heredaron una fortuna fabulosa que iba de mano en mano familiar, sino que además a lo largo de las sucesivas generaciones fueron capaces de ir engrandeciéndolo. Sobre todo el caso de José Aurelio, que fue ya el que más allá del imperio que recibió de su tío, el que puso en marcha las célebres bodegas, ¿no? Exactamente, y lo que te decía, que igual que los Larios se han mantenido esa fortuna, los Heredia no, y precisamente vamos a detenernos en este podcast en esa historia, en cómo los Heredia fueron perdiendo esa fortuna y cómo, mediante Amalia Heredia, vamos a ver cómo paso a paso iban estando en una situación cada vez más austera y sobre todo con más necesidad, que yo creo que lo que tenían era mucha necesidad de solucionar mucha deuda. Sí, sobre todo, muchas veces tú dices, bueno, ¿cómo con esta cantidad de dinero a lo mejor te puede arruinar? Y es muy sencillo, porque tú al final llevas un nivel de vida que necesita una cantidad de gasto que después tú puedes tener a lo mejor mucho edificio y mucho patrimonio, pero al final lo que necesitas es dinero contante y sonante. Y en el caso de Amalia, pues la verdad es que la pobre mujer al final de su vida pasó un momento realmente angustioso. Por volver un poco al contexto de antes, a la familia de los Larios Heredia, eran familias muy amigas, casi hermanadas, ¿no? Pero también yo creo, después de haber visto muchísimos documentos y haber escrito mucho sobre ello, yo creo que también existía una especie de competencia, más o menos sana o más o menos insana entre ellos por ver quién se quedaba con ese legado de la ciudad, ¿no? Cuando se hablara de ese brillante siglo XIX, ¿qué familia primero se iba a decir? Indudablemente, la familia que primero se habla del fabuloso siglo XIX es la familia Lario. Y hay un detalle que ya hemos contado en algún podcast, pero que a mí siempre me encanta recordar, que es cuando se construye cuando ya está construida, lógicamente, la Alameda, cuando ya están los palacetes y se construye la calle Lario y llega el momento de ubicar exactamente sobre ese vértice la escultura de Manuel Domingo Lario, no se pone mirando a la calle Larios. Se pone mirando a la Alameda. Eso, que es como una señal absoluta de sacar pecho y de decir, oye, simbólicamente se interpreta como que el segundo marqués de Lario, Manuel Domingo Lario, la calle Lario es suya muy bien, pero lo que pisa y lo que mira y lo que preside es la Alameda, que la Alameda era el escenario simbólico, pues, de todas aquellas luchas que indudablemente se darían. Eran amigos, pero indudablemente se darían esas luchas financieras, pues por ver qué fábrica iba mejor, por ver qué familia pues tenía más recursos, y
Es que no hace falta que lo contemos. Yo creo que la gente lo puede entender perfectamente. Lo tiene claro, absolutamente. Y entonces en este escenario, pues como te digo, Amalia Heredia hace uno de los grandes matrimonios de esos 12 hijos de la familia Heredia, se casa con Jorge Lorín Oyarzábal y bueno, y juntos pues se convierten un poco en los depositarios de ese legado brillante social de los padres, ¿no? De Manuel Agustín y de Isabel. Como te digo yo, se casan, primero se instalan en uno de los palacetes de la Alameda, pero al poco tiempo de casarse ya hacen su primera inversión que empieza a construir su patrimonio enorme, ¿no? Y es la compra de la finca de la Concepción, de la que hemos hablado aquí hace poco con Blanca Lasso de la Vega. Y ahí ellos empiezan a construir, ¿no? Pues esa leyenda de pareja guapa, preparada y con todos los recursos disponibles, porque Amalia, es cierto que los dos ponían cuna, tanto los Lorín Oyarzábal como los Heredia Libermont, indiscutiblemente. Pero Amalia tampoco era una mujer al uso. O sea, Amalia no era la típica mujer de buena familia que hacía un buen matrimonio y de la que ya se esperaba simplemente que criara hijos y que apoyara al marido en todo lo que hiciera, ¿no? Aquí hemos hablado también muchas veces de que Amalia era la gran dama de la sociedad malagueña, no solo en lo social, que hizo mucha obra caritativa, que al final era lo que se esperaba de esas grandes mujeres. Ahí tenemos el caso de Trinidad Grun, que por otra parte tampoco fue tonta, porque fue una de las grandes empresarias del momento. Pero ella realmente tuvo una personalidad propia en todos los órdenes, sobre todo en el político. O sea, hay mucho, yo en todos esos documentos que he revisado de Amalia durante tanto tiempo, se habla de que ella llegó a ser una de las grandes políticas de Málaga. Y por otra parte, pues su marido Jorge, que era muy parecido a su suegro, a Manuel Agustín Heredia, pues fue un tipo, un empresario de primer nivel, e incluso en esa asimilación con su suegro, pues un tipo absolutamente visionario, que se arriesgó, que ganó y que fue capaz de amasar una enorme fortuna. Entonces ahí tiene un poco los dos planos de esas dos familias que convergen y que dan forma a una pareja, si me permiten la expresión, top, ¿no? Absolutamente, sí. Ellos, como te digo, ya compran la Concepción, se van de viaje de novio durante 6 meses por toda Europa y empiezan a traer esas especies exóticas, botánicas, que forman parte de esa leyenda, de ese esplendor, es el jardín botánico, ¿no? De lo que hoy es esas bases. Y se traen incluso a un jardinero francés que les cuide el jardín y todo. Y como te digo, bueno, pues nada hacía presagiar, bueno, pues que finalmente el matrimonio de Amalia y Jorge, pues al final de su vida, pues fuera a pasar una penuria como la que recoge Amalia en sus últimas voluntades, ¿no? Porque se ve muy bien el valor de este artículo y de este podcast. Yo creo que está en que se cuenta la ruina en primera persona, que es la propia Amalia la que la cuenta en sus 2 testamentos, ¿no? Eso es. Hay una parte que yo voy a recoger el guante de lo que tú estabas comentando, y es que Amalia Heredia no era esa mujer, vamos a decir, florero, ¿no? Para que se nos entienda. Y de hecho, vamos a ver en los testamentos, que ahora vamos a meternos en ese tema, cómo ella lleva un peso importante dentro del matrimonio, tanto en lo económico como en lo social. O sea, era una mujer cuya cara era muy visible para la sociedad de la época. O sea, decir, los grandes, se decía que en la Concepción se hacían auténticos consejos de ministros. Pues imagínate nada más su yerno, después Antonio Cánovas del Castillo, ahí estaban realmente, bueno, su yerno, el marido de Amalia, de la hija de Amalia y de Jorge, que era su yerno favorito, a Francisco Silvela, que le deja parte de ese legado que finalmente desaparece, pero que ella, a la llamada de Amalia, acudían absolutamente todos los políticos de corte conservador y bueno, y ahí en la finca de la Concepción pues se hacían auténticas cumbres. Totalmente, absolutamente. Y lo que vamos a ver, como estamos diciendo, son esos 2 testamentos que Amalia Heredia desarrolla y escribe de puño y letra en los años 1898 y 1896, o sea, 2 años antes. 2 años antes. Es decir, para que situemos a la gente, Amalia Heredia fallece en el año 1902, o sea que esos testamentos son en torno a unos 6-4 años antes de su fallecimiento. Hay 2 testamentos, vamos a ir empezando por el de 1896 y vamos a ver cómo en 2 años la situación cambia absolutamente hasta el punto de que se ve obligada a cambiar todo eso. Cambia radicalmente. Ya en 1896, yo no sé si hubo un primero, pero estos testamentos, bueno, yo lo he tomado a partir de una investigación que hace la profesora de Historia de la UMA, Eva Ramos Frendo, que tiene artículos absolutamente fabulosos en la isla de Arriarán.
Y entonces este concreto se refiere a esos dos testamentos de Amalia, de 1896 y 1898, que como tú dices, están realizados en su puño y letra. Y en esos testamentos hace el reparto entre los hijos vivos de los 9 que tuvieron, ¿vale? Entonces voy a empezar a leer, sobre todo porque en ese primer testamento lo que se aprecia es una profunda inquietud de Amalia, porque en el caso de que ella falleciera antes, ¿en qué estado se quedaba su marido? Ten en cuenta que ya serían los dos personas mayores, porque no murieron jóvenes como se moría en la época, es decir, que ya eran personas mayores. Entonces, ella dice, en ese primer testamento de 1896, le dice textualmente: le suplico a mis hijos no le pidan a su padre cuenta del caudal que yo aporté al matrimonio, porque a pesar de los buenos deseos e incesantes trabajos de mi marido, ha estado en ocasiones muy mermado nuestro capital, habiendo yo aceptado siempre las consecuencias de todas las operaciones que ha hecho, y siendo evidente para mis hijos que gracias a su laboriosidad he vivido toda mi vida con decoro y comodidad y le he merecido a mi marido las atenciones más exquisitas y la mayor comodidad. Yo creo que esta es una manera perfecta de definir lo que fue el matrimonio. Es decir, Amalia aportaba muchísimo patrimonio, porque hay que tener en cuenta, y por seguir dando contexto, que es cierto que la finca de la Concepción es de los dos. Ellos también tienen un palacete en Madrid donde pasan mucha época al año, porque como te he dicho, Amalia era una mujer muy activa políticamente y ella iba con regularidad a Madrid a participar de la vida social y política. Y después también Amalia heredó de su padre, de Manuel Agustín Heredia, una casa en Hoyo de Espartero. Entonces, esas 3 propiedades son las que juega Amalia para empezar a repartir a su hijo. Pero me gusta mucho ese texto, Curro, porque ahí lo que se viene a decir es, punto 1, yo siempre he apoyado en vuestro padre en los negocios que ha emprendido, pues te he dicho antes que era una persona visionaria, y como todos los visionarios, a veces meten la pata y otras veces tienen éxito. Dice, y después no os vengáis a quejar porque todos vosotros habéis vivido fenomenal. Exactamente, claro. Eso traducido al siglo XXI. Exactamente iba a decir por la sensación que deja Amalia también, como de conocer en definitiva que quizás ella era el punto fuerte de la casa, ¿no? Como que no vayan contra su padre en ese momento de debilidad, ¿no? Y de conocer quizás lo que podía ocurrir si ella moría en primer lugar. Exactamente. Porque al final, Curro, a pesar de que Amalia era una mujer adelantada a su tiempo, también era la mujer de su casa. Y cuando moría la madre, y hoy, bueno, desgraciadamente también sucede en muchas ocasiones, como que la familia se disuelve. Sí, ¿no? una base en Y definitiva. a ella le preocupaba en qué estado iba a quedar el marido, que además Jorge ya había empezado a tener unos problemas de salud muy serios. Finalmente, bueno, le da un ataque de hemiplegia, pero que ya ella estaba francamente preocupada por su marido. Me parece muy interesante también eso, ¿no? El hecho de que creo que esa frase, la que yo te decía antes, que se ve muy bien el poder real que tiene Amalia Heredia sobre su familia e incluso sobre su marido. O sea, el hecho de tener esa independencia. Eran como los reyes católicos, Curro. Tanto monta tanto. Absolutamente. Y a mí lo que me encanta es la expresión esa de he podido vivir con decoro. Sí. Es que el decoro es muy importante. Sí. El decoro es muy importante, pero yo he vivido con mucho decoro. Sí. En resumen, en ese primer testamento ya vamos viendo cómo tienen una serie de necesidades, una serie de deudas que tienen que satisfacer, y ahí, como hemos hablado alguna vez, es donde tienen que recurrir a la venta de los mejores bronces que tiene el matrimonio para intentar solventar todos esos problemas que le van acarreando y que le van originando al matrimonio. Pues así es, Curro. Antes de vender esos bronces y ya viendo cuál es la situación, hay otra parte de Amalia que me gusta mucho del testamento, que Amalia se encomienda al deseo de que los últimos años de vida de su marido, porque ella asume, no sé por qué, que a lo mejor muere antes, finalmente no fue así, ella murió 2 años después que su marido, dice, sean más tranquilos y puedan dejar un buen caudal a sus hijos. Y entonces les pide de nuevo que no hostilicen a su padre para que entregue nada y pueda vivir como si yo no faltara. Y entonces, en ese contexto, un año después de ese primer testamento, en 1897, la situación ya, bueno, pues empieza a ser realmente acuciante, ¿no? Se acumulan las deudas de la familia Heredia, que por el momento, como te digo antes, tiene patrimonio, pero no tiene liquidez. Y entonces, ¿qué piensan? Los que nos sigan habitualmente en este podcast, bueno, pues sabrán que en el Jardín de la Concepción no solo era el exotismo botánico del jardín, sino que allí
tanto Amalia como Jorge, que eran dos apasionados del arte, eran dos auténticos mecenas, habían construido su Museo Loringiano. Eso es. Y entonces el Museo Loringiano, bueno, era un auténtico prodigio de obras de arte antiguas, la biblioteca del matrimonio también era un tesoro. Pero en el Museo Loringiano la joya de la corona era la Lex Flavia Malacitana, que hemos hablado alguna vez de ella, que eran los 5 bronces donde se recoge por primera vez el articulado jurídico de la Málaga romana. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en 1897, un año después de ese primer testamento, se ven obligados a venderlo al Museo Arqueológico Nacional. Ahí empieza también otra polémica que ha coleado hasta nuestros días y que fue asunto. Yo he llegado a escribir sobre eso hace como unos 10 años si Málaga merece tener las tablas de la Lex Flavia Malacitana. Bueno, vamos a ver, pues sí lo merece porque es el articulado romano de la ciudad, pero es que fue una venta legal de Amalia y Jorge, que a su vez la adquirieron de manera legal, además que la salvaron casi de la piqueta, al Museo Arqueológico Nacional. Totalmente. Entonces, bueno, pues eso creo que lo hablamos con Fanny de Carranza, si no me equivoco, ¿verdad? No sé si sí, puede ser. El tema de eso, de que... Claro, es que al final, podemos querer tener aquí la Lex Flavia Malacitana, los fusilamientos de Torrijos de Gisbert y tal, pero bueno, al final, los legítimos herederos, por mucho que a nosotros nos duela y que a mí particularmente me encantaría tenerla aquí, pues son los legítimos herederos. Y no creo que las tablas de la Lex Flavia Malacitana se puedan trasladar mucho. Absolutamente, exactamente. Entonces, como te digo, el primer desprendimiento fue la joya familiar de la Lex Flavia Malacitana, que además había sido traducida por uno de los cuñados de Amalia. Ah, qué bueno, mira, eso no lo sabía. Sí. Pero lo que también era una joya, era que tú estabas diciendo, usando esa palabra, era el hecho de que Amalia y Francisco Silvela, Amalia hija, quiero decir, Amalia Lorin Heredia, Silvela, sí. El matrimonio, Francisco Silvela político malagueño, eran los herederos de esa joya, como te digo, que era, en definitiva, la finca del Jardín Botánico de la Concepción. Yo creo que eran como las personas más preparadas, ¿verdad?, para hacerse cargo de lo que era el legado. La finca que más valor le daba, en definitiva, al matrimonio. Sí, eran los más preparados, eran a los que Amalia más quería, porque en eso no escondía su preferencia. Su ojito derecho era su hija Amalia y su yerno favorito era Francisco Silvela. De hecho, en los dos testamentos se pone una carga de responsabilidad muy fuerte en Francisco Silvela y en el segundo en concreto se le hace el responsable, es decir, todas las decisiones que ocurrieran en la familia a la muerte de Amalia, todas tenían que pasar y tenían que estar supervisadas y firmadas por el yerno. Incluso decisiones que quisieran tomar los propios hijos sobre el patrimonio. Tenía que estar todo supervisado por Francisco. Entonces, en ese contexto de la pareja, es decir, si Amalia Heredia y Jorge Lorin se convierten en los continuadores de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Livermore Sala, bueno, pues los continuadores de Amalia y Jorge son la hija, Amalia Lorin Heredia, y Francisco Silvela. Entonces, sobre ellos queda la responsabilidad de la finca. Y en ese primer testamento, en el de 1896, dice Amalia: les deja la finca de la Concepción y las tierras anexionadas, porque la finca daba, es decir, eran fincas de cultivo, sí, que con eso se comía y además se podía sobrellevar bastante bien los gastos de la finca. Y también les dejaba todos los efectos que se encontraran en el interior de la finca, ya que era consciente, como te digo, que solo ellos iban a ser capaces de mantener la villa. Y dice en el testamento textualmente: ellos serán la cabeza de mi familia cuando faltemos mi esposo y yo. Y añade también el ruego de que en el caso de no poder mantener la finca, porque ya se las ve venir, vendan el resto de los bronces y otras antigüedades de valor. Es decir, les pide que sigan por el Museo Loringiano, que las cosas como más sentimentales de legado íntimo y familiar, pues que se queden en la finca de la Concepción. En ese testamento hace esa división entre algunos de sus hijos, porque estamos diciendo que también eran muchos, ¿verdad? Los hijos que tuvieron Amalia, ellos tuvieron 9 hijos y algunos murieron. Por ejemplo, hubo un hijo que se llamaba Manuel, que era también muy querido por Amalia, que fue asesinado. Él era concejal o era político, ahora no recuerdo muy bien el cargo. El hecho activo, en definitiva, es que era un político activo de la vida malagueña. Bueno, en aquella época convulsa, pues fue asesinado por un periodista que se llamaba Francisco de Asís García Peláez. Entonces, me puede resultar ahora un poco loco, pero también hemos contado muchas veces en estos podcasts que es que en aquella época las afrentas de honor
se dirimían en muchas ocasiones con la muerte de uno de los dos. Sí, un duelo, en definitiva. Sí. Contamos en uno de nuestros primeros podcasts el duelo que hubo en el Círculo Mercantil de Calle Lario a principios del siglo XX, es decir... Sí, creo que era 1905. Casi así, antes de ayer, si justo, casi antes de ayer, en el que uno de los fallecidos fue Sánchez Pastor, Miguel Sánchez Pastor, que era hijo del alcalde de Málaga. Eso es, y como decía... Es decir, que no era una cosa tan extraordinaria. Y uno de los hijos de Amalia, pues su hijo Manuel, Manolo, como le decía ella, que además aquello, bueno, pues la hundió en el último tiempo de su vida, pues fue asesinado en una de estas deudas de honor. Reyertas, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, totalmente. Y decía que si a Amalia Loring y a Francisco Sibila le dejó esa finca, iba a hacer también reparto al igual del resto de propiedades que tenía. Una era el caso que tú decías de la casa de Hoyo Espartero, a quien se la deja su hija Concepción, y el resto de hijos van viendo cómo se repartía ese patrimonio en forma de joyas, de muebles, de objetos de valor, en definitiva. Mira, te lo cuento así un poco. Efectivamente, la casa de Hoyo de Espartero la deja su hija Concepción, junto con los muebles, los cuadros y efectos que había en ellos. Y al resto, bueno, lo reparte con recuerdos y joyas familiares. A otro de sus hijos, Jorge, le deja los muebles del Palacete de Madrid. A Isabel le deja 2 cajas de cubiertos de plata. A María, que es otra de sus hijas, le deja los encajes míos mejores llamados Argentán, que por lo visto eran, yo los busqué en la web y era como el top de los encajes. Y a sus yernos, bueno, pues sus yernos, que también eran personas muy relevantes en la vida social, política, económica, les dejó sus mejores libros. Bueno, teniendo en cuenta que la biblioteca era una auténtica joya, que no eran cuestiones, tenían además volúmenes, tenían algunos incunables que tenía toda la correspondencia. Ahora no recuerdo muy bien qué santa, pero esa correspondencia que atesoró en concreto Amalia, bueno, era de un valor absolutamente incalculable. Y después los nietos, que ya no les llegaba mucho, recibirían recuerdos más o menos valiosos como abanicos, encajes, joyas, cuadros. Sí, es que yo creo que también quizás bueno, ahora vamos a meternos más en detalle de por qué empiezan a tener esos problemas económicos o cuál es la principal fuente, pero creo que esa apuesta en definitiva por la cultura, por la conservación de documentos históricos, pues es quizás también uno de los motivos por el que se produce ese endeudamiento o esa ausencia de liquidez, ¿no? En definitiva, creo yo. Sí, efectivamente. Y al final con las cartas no puedes pagar, o con los libros no puedes pagar, y tienes que venderlo. Pero la situación todavía empeoraría más, Curro, y además eso se ve en el testamento de 1898. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.